En esta página, si ven la página de donde lo tomé, es el movimiento de solidaridad palestino, y ellos identifican de la siguiente manera cuál es el plan de Trump que presentó Trump. ¿Por qué están en contra del plan que presentó Donald Trump? El primer punto es porque es un estado con soberanía limitada. El segundo punto es porque establece a Jerusalén como la capital indivisible de Israel. Y le quita a los palestinos los derechos sobre su capital en el este de Jerusalén, lo cual no es exactamente real el tema. Hay mucha gente en Israel que está considerando, hay una parte del este de Jerusalén que sería, de acuerdo al plan, la capital del Estado palestino, nada más que no se llamaría Jerusalén. Dice que está reconociendo de manera ilegal los asentamientos israelíes. Esos son los argumentos en la margen occidental o Judea y Samaria. Se está anexando territorio que debería ser de los palestinos, que está específicamente, como mencionó mi tocayo, en el Valle del Jordán. Está quitándole a miles de árabes israelíes la ciudadanía israelí para transferirlos a un estado palestino. Eso, les quiero decir, es una propuesta que está en el plan de Trump. La mayoría de los políticos israelíes se han presentado en contra de esa posición, incluso el mismo Netanyahu. Netanyahu no le quiere quitar la ciudadanía a ningún ciudadano israelí, sea árabe o sea judío. Esto es, incluso Trump se pasó. O sea, pensó que le quería gustar eso a los políticos israelíes, tal vez. Eso Israel no lo haría. Y finalmente, quitándole a los palestinos la capacidad o el derecho del retorno de los refugiados. Estos, como pueden ver, son los puntos suficientes que decidieron los movimientos de solidaridad palestino para hablar en contra del plan de Trump. Si ven aquí, y esto es interesante, pero por un lado, como dice mi tocayo, resulta que el plan de Trump está quitando la posibilidad de que exista un Estado palestino. Esos son los argumentos más fuertes que lo podemos escuchar. Pero el partido Yemina, por otro lado, está haciendo una publicidad política porque dice: esta es la manera en la que se va a lograr un Estado palestino. El partido de derecha, ultraderecha en Israel están preocupados. Ellos están seguros que este plan va a crear un Estado palestino, y el otro lado, por ejemplo, está seguro que esto ya no puede crear un Estado palestino. Solo lo pongo como algo curioso. Los miedos que toca en las fibras nerviales de cada persona este plan, y lo pueden ver en los dos extremos. Ellos podrían jurar ahorita que el problema de este plan es que se va a crear un Estado palestino, y ellos están diciendo: si eres de derecha, no votes por Likud, porque el Likud nos va a llevar a un Estado palestino. Al contrario, vota por nosotros, que somos los únicos que vamos a asegurar que no hay un Estado palestino. Para ellos, el que va a crear el Estado palestino es Netanyahu. Para ellos, el que está matando el Estado palestino es Netanyahu. Entonces es muy interesante este juego que se puede ver todos los días en Israel. Nada más es importante, no sé si todo el mundo le gusta leer este tipo de cosas. Yo fui, José también, nos imprimimos el plan de Trump y pues yo me lo leí completo, más bien no completo porque al final vienen tablas que no tienen nada que ver, pero yo lo engargolé incluso, aquí lo tengo. Y creo que era importante, cosas básicas, ¿no? Nada más que vean el índice un poquito del plan. Habla de la historia según como ellos la pintan, habla de Jerusalén, de los refugiados, de las realidades actuales, de las fronteras, de la seguridad, etc. Y hay algunos puntos que yo quiero tocar ahorita. Este es, por ejemplo, unos textos que saqué del mismo plan. Por ejemplo, vean el dato interesante. En la introducción ellos dicen que se basan exactamente en el proceso de Oslo, en los planes de Oslo que firmó Yitzhak Rabin. Y dice que Yitzhak Rabin, según el plan, aquí es la cita del plan, no es cita mía ni Yitzhak Rabin, es la cita del plan que dice que los palestinos se van a tener algo menos que un Estado. Palabras de Yitzhak Rabin según el plan. Están hablando desde las resoluciones de la ONU sobre el conflicto, están hablando, y esto es algo que a mí me encanta, ¿no? Lo dicen, pero ¿qué dicen? Y este es un consenso importante que sí quiero rescatar, y me da gusto que Estados Unidos traiga este consenso por lo menos escrito. Dice Estados Unidos en el plan que la única manera de llegar a los detalles finales es en base a negociaciones directas.
Y eso para mí que esté escrito en esta visión de paz es algo importantísimo y es algo muy rescatable. Algo que tenemos que buscar es que los israelíes y los palestinos lleguen a una solución final en negociaciones directas, porque las imposiciones no van a funcionar de ningún lado. Digo, estoy en contra de la imposición y por eso me gustó encontrar esa situación. Entonces, algunos otros temas que por tiempo no lo quiero decir, estos son mi acordeón, ¿sí? Jerusalén. Yo quiero, y les voy a decir por qué estoy planteando este tipo de cosas. La realidad es que hoy en día Jerusalén tiene una libertad religiosa. Uno de los activistas, Yehuda Glick, número 1, judío de derecha, que fue miembro de la Knesset de parte del partido Likud, que él está abogando por los derechos de rezos judíos en el monte del templo, fue arrestado la semana pasada por la policía israelí en un gobierno que está presidido por Netanyahu, que probablemente diríamos que está en contra de los derechos de los musulmanes en el monte del templo. Para mí es muy importante que hagamos una diferencia entre la cuestión religiosa y la cuestión política o nacional que sucede en Israel. Es muy importante que se reconozca la libertad religiosa de todas las religiones. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿ha habido alguna otra nación en la historia que haya tenido Jerusalén como capital política? Solo el pueblo judío, a pesar de todas las conquistas que ha tenido Jerusalén a lo largo de la historia, nadie más la ha declarado como capital política. ¿Por qué no reconocer que es la capital de los judíos? Como nación, no como religión. ¿Dónde está el argumento para que los palestinos pidan que su capital sea Jerusalén? A pesar que después de leer el plan, sí parte de la capital de los palestinos va a ser Jerusalén con otro nombre, pero ¿dónde está el argumento? Segunda situación, es importantísimo, hablábamos de, y yo me gusta hacer esta situación, existe Estado judío, existe Estado de judíos, lo estoy poniendo necesariamente judío en la derecha, como se pueda llamar, no sé cómo, mi derecha, Estado de judíos o Estado de todos sus ciudadanos. Ese juego es un juego en el que todos los israelíes juegan todos los días. Lo van a escuchar en mis definiciones y en las definiciones de José y en las definiciones que dijo Ruby Rivlin cuando leyó O sea, pueden escuchar ahorita los comentarios de los partidos políticos en la campaña. ¿Qué dice aquí? Y este es algo que ha dicho completamente Netanyahu. La única manera que haya un Estado judío o de judíos democrático es que la mayoría de la población sea judía. No existe. Ahora díganme ustedes por qué nos preocupa eso en Israel. Porque Israel reconoce que haya ciudadanos que no sean judíos. ¿Se imaginan que haya ciudadanos no judíos en el Estado palestino? Y si la respuesta es no porque ellos no querrían, como lo dijo John Kerry en su momento, al final del gobierno de Obama, es una respuesta que no me gusta. Por lo menos por ley debería de ser una posibilidad, ¿no? ¿Cuál es la petición para que haya un Estado palestino? Que 500,000 judíos se salgan de sus casas y se vayan a vivir a Tel Aviv, a Jerusalén, a Haifa, etc. ¿Por qué? Porque no pueden ser ciudadanos de un Estado palestino. Seguridad y soberanía. Yo creo que esto es muy importante. Perdón, conocen todo el mundo la frase de Golda Meir. Pero ¿cuál es el tema aquí en seguridad? Y el plan especifica que la seguridad que va a ofrecer Israel es nada más para que a Israel no le pase nada. Es increíble que yo vaya a Israel de vacaciones y tenga miedo que el Waze se equivoque y me meta a una zona árabe. Pero sí puedo ir a Ra'anana y ver toda la gente árabe que esté en el Canyon. Ese tema de seguridad es un tema importantísimo que se tiene que proteger. Y no me refiero a si el problema es Irán, o si el problema son los territorios, o si el problema es de seguridad. Resulta que llegue una persona que te quiera, que no te sientas seguro con ellos, es un tema muy importante de seguridad que se tiene que tomar en cuenta. Quiero rescatar algo importante de este plan. Estados Unidos representa la democracia del mundo. Hoy en día no sé qué tanto se puede llamar democrático y qué tanta libertad existiría. Pero creo que es muy importante que así como buscamos que los valores democráticos sean respetados en Israel, también lo sean en un futuro Estado palestino. No puede ser que se llegue a un acuerdo cuando sigan teniendo la libertad de publicar ese tipo de cosas en sus textos a sus niños en su escuela. Vean cómo aprenden matemáticas los niños en la escuela. En el 2018 el Parlamento Europeo ya se cansó de pagarles dinero para que hagan este tipo de libros de texto. Es muy importante que haya una sección en este plan de paz. ¿Quieres un Estado, mi rey? Tienes que abandonar ese tipo de prácticas, porque para vivir en paz tienes que educar para la paz.
Siguiente tema interesante. Vean por favor el nivel de democracia. Israel, esta es una publicación actual del 2019, se llama el Democracy Index. Israel está en el lugar 28, Estados Unidos en el 25, México en el 73, Palestina en el 117. Lo que quiero decir esto es el no palestino, ¿sí? Perdón. Esta parte es importante. Si no estuviéramos sentados aquí en el 2020 y la plática que estuviéramos teniendo sería en 1949, en el término de la Guerra de Independencia, donde el mapa después de la Guerra de Independencia, este era el plan de la ONU. Están viendo aquí, Israel iba a ser el amarillo, perdón, el medio daltónico. Israel iba a ser el naranja, Palestina o el Estado árabe iba a ser el amarillo. Y en 1949, después de la Guerra de Independencia, Israel conquistó territorios. Israel no solo conquistó territorios en el 67, también los conquistó en el 48. Pregunta, ¿por qué reconocemos hoy en día hay consenso internacional de que este territorio que conquistó en Israel en el 49 es legal? Si queremos ser congruentes, ese tampoco. Ahora, no, yo no me iría solo a la margen occidental. ¿Por qué estamos hablando sobre el Valle del Jordán ahorita? Hablemos también de esos territorios. Hay una respuesta. ¿Por qué se vuelven legales esos territorios? Porque aquí, después de la guerra, se firma un armisticio y se pone la línea verde. Esa línea verde que delimita hoy en día que todos los acuerdos de paz con los palestinos se marca de acuerdo a la línea verde, gracias a ¿qué es esa línea verde? Gracias a la guerra del 67. Entonces, de repente, del 49 al 67, un territorio que era ilegal se vuelve legal. ¿Se dan cuenta? Después, vean esto. Estos son los mapas judíos. Vean 1759. Estos no son mapas judíos, son mapas que pueden checar en Wikipedia. Busquen Palestina en Wikipedia. Toda la herencia de la tierra es judía. 1851. Hay territorio de la tierra de Israel de los dos lados del río del Jordán. 1920. Todo eso era Palestina. ¿A quién se le ocurrió inventar Jordania? Los ingleses. De repente ahorita solo es Palestina. Los palestinos deciden meterse a la historia, a contarnos la historia, perdón, yo lo apagué. A contarnos la historia. Este es Mahmoud Abbas en la ONU. Aquí está él. ¿Cuándo empiezan a contar la historia? Antes del 46, mi rey. ¿Y antes del 46 qué hubo? ¿Qué hubo antes del 46? Tú empiezas la historia en el 46. Entonces empiezas en el 46, resulta que Israel es colonialista, es superior, es malo, etc. ¿Por qué empiezas en ese momento? Vamos a empezar aquí. Me quedan 2 minutos. Si vemos, no les quiero decir, esto es interesante, dijimos que la mayoría de los judíos en Israel aceptan el plan o no. Esta es la última encuesta de hoy en Israel. Y yo dividí, si ven el Likud 35, Kajol Lavan 33, etc. Esto es quién apoya el plan de Trump y quién no lo apoya. Fíjense ustedes, ¿conocen a Benny Gantz? Benny Gantz quiere un Estado democrático, ¿no? Benny Gantz no considera que el plan de Trump va a destruir la democracia israelí. El 71% de los israelíes está a favor del plan de Trump. 71% de los israelíes. Si quito a los árabes, aumenten la cantidad de judíos en Israel que están a favor del plan de Trump. ¿Quién no está a favor del plan de Trump? La lista árabe, Abodá y Meretz. Y del otro lado, ¿quién no está? Israel Beitenu Lieberman, porque le gustaría hacer transfer de los palestinos, y Yemina, que no quiere un Estado palestino. No, el plan de Trump en ese sentido no quiere quitar a ningún, bueno, él, pero los israelíes no están de acuerdo. Y lo que no estamos hablando es que hay palestinos, ¿sí? Este es bien importante decirlo. Hay árabes israelíes que ni Lieberman quisiera quitar a todos. Plan de Trump solo habla del triángulo de la Galilea. No está hablando de los árabes de Jordania, ni de los árabes de Jerusalén, ni ningún otro. Entonces es interesante ver el porcentaje de los judíos o de los israelíes en Israel que apoyan el plan de Trump. Les pregunto, ¿creen que Benny Gantz diría que este plan destruye la democracia israelí? Y nada más, para mí es muy importante que tomemos la decisión en qué momento entramos en la historia. Fíjense esto, perdón.
Ahí hay una foto de Mahmoud Abbas, aquí arriba. Vino un presidente, un rey saudita, no sé quién, y le regaló la foto, la portada de un periódico, para demostrarle que los palestinos estuvieron antes que los judíos. ¿Saben qué periódico era? The Palestine Post. ¿Saben qué periódico es ese? The Jerusalem Post. Y decía The State of Israel is born. Entonces, lo único que yo pido aquí es que no se me borre la historia anterior. Gracias. Muchas gracias, José. Han sido unas presentaciones muy interesantes.